Estamos terminando nuestra serie. Si usted se ha dado cuenta de lo que hemos hablado los últimos 3 meses, hemos hablado de cómo el Evangelio se va impactando en 3 grandes áreas que prácticamente dominan toda nuestra vida. Cómo el Evangelio impacta las relaciones económicas, nuestra relación con el dinero, que hay una relación muchas veces muy compleja y poco convertida, digamos así. Cómo el Evangelio impacta nuestra relación con el sexo, con el género, y cómo el Evangelio impacta nuestra relación con el poder. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que no siempre hablamos con mayor profundidad en nuestro contexto, pero que es un tema muy importante. Cómo lidiamos con el poder del maligno, el poder en el mundo espiritual. Hemos visto el poder dentro de nuestros corazones en el orgullo. Hemos visto el poder en las dinámicas familiares, en la educación de los hijos. Hemos visto el poder en la esfera civil. Pero ¿qué pasa con ese mundo espiritual, con esa realidad? Sabemos que es muy difícil aterrizar el Evangelio a los temas de dinero, de sexo, incluso de poder. Y hay temas interesantes en esas 3 áreas, porque las 3 áreas tienen en común que son cosas dadas por Dios. Es Dios quien nos da el recurso financiero. Dios es quien nos da la sexualidad y es Dios quien nos da el poder para gestión, para servir. Pero todas estas 3 áreas terminan siendo instrumentalizadas como algo destructivo y negativo para nuestras vidas. Más bien como algo que por medio de eso pasa a definir nuestra identidad. Y ahí nos validamos por cuánto dinero ganamos. O nos validamos por nuestra identidad o desempeño sexual. O nos validamos por el poder que hemos conseguido o que nos han dado o que hemos conquistado. Y pasa a ser cosas buenas de Dios el motor de nuestras vidas. Pasamos a vivir para eso. Pero también tienen en común esas 3 cosas, que todas ellas son utilizadas por el enemigo para traer caos a nuestras vidas. Seguramente usted ya tuvo alguna dificultad familiar producto de las finanzas. Quizás usted diga, no, pastor, yo vivo solo. Seguramente ya sufriste solo también por causa de las finanzas. Ya te lanzaste en un crédito de 50,000 veces. Por una cuestión que pura tontera, puro orgullo. O de repente problemas de orden sexual, de orden de género, problemas de orden del orgullo herido en el corazón. Y que muchas de esas situaciones fueron provocadas por el enemigo para atacar, para destruir, para afectar nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de eso porque muchas veces el enemigo quiere que normalicemos el caos, quiere que normalicemos el desorden. Cuando nosotros transformamos el dinero en mamón, en sexo en promiscuidad y el poder en orgullo, nosotros transformamos las cosas buenas que Dios da en algo destructivo. Y a veces nos acostumbramos con la destrucción. Nosotros tenemos que entender que al fin del día el sexo, el dinero y el poder no pasan muchas veces de cosas buenas que Dios nos da, pero utilizadas y validadas por nosotros mismos como algo destructivo y que nos está haciendo la vida imposible. Vamos a meditar un poco sobre cómo el enemigo utiliza esas cosas para destruirnos, más bien cómo ser conscientes de esa realidad del poder oculto que está ahí en el texto de Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20. Acompáñenme en esa lectura. Efesios 6 de 10 a 20. De 10 a 20 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente como debo hacerlo, para que lo proclame valerosamente como lo debo hacerlo. Ese texto es un texto muy conocido por nosotros, el famoso texto del apóstol Pablo sobre la armadura de Dios. Hemos estudiado en la escuela dominical, hemos enseñado a los niños, hemos visto los dibujos. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo acá? Pablo está hablando aquí de una lucha espiritual y nos viene a enseñar tres verdades importantes que nosotros a veces olvidamos o a veces hacemos de cuenta que no son así, pero así son. Tres cosas infaltables en nuestra percepción de lo que es la verdadera lucha que estamos viviendo hoy día y que nosotros no podemos olvidar esas cosas si queremos efectivamente vivir en el mundo en el cual estamos. Tres cosas que debemos entender. Lo primero que el apóstol Pablo nos hace entender es que el mundo espiritual maligno sí existe. Y usted va a decir, no, pastor, sí, eso sé. A veces sabemos, pero vivimos como si no supiéramos, porque en realidad nosotros terminamos por vivir en un materialismo disfrazado de espiritualidad. Decimos que creemos que el mal existe, que el maligno existe, que Satanás está ahí actuando, pero muchas veces hemos comprado tan profundamente la idea de que todo tiene que ser comprobado racionalmente, y por racionalmente digo empíricamente, que cuando nos pasa algo, directamente pensamos, tiene que ser una enfermedad. Tiene una explicación medicamentosa. Tiene que haber un diagnóstico psicológico. Tiene que haber alguna explicación emocional. Está reaccionando así porque hay un trauma detrás. No puede ser Satanás actuando por medio de las personas y de las estructuras, o incluso en mi vida. Ese es nuestro primer pensamiento. Y más, hemos abrazado la idea de que cuando decimos que algo pasó fue porque Satanás lo hizo, hemos asociado eso a un evangelicalismo sin cultura y sin educación, gente sin estudio. Y no queremos ser catalogados como personas que son incultas. Por lo tanto, hablar del poder del maligno es casi como hablar como un grupo social que nosotros queremos alejarnos, que son de los evangélicos sin estudio. Nosotros hemos ido a la universidad, somos personas con entendimiento, no somos personas ignorantes que creen que todo eso es producto de Satanás. No, eso es algún fenómeno que está comprobado científicamente. Hemos comprado esa mentira y hemos vivido eso. Ponemos algunas gotitas de espiritualidad, pero muchas veces nosotros vivimos en un materialismo disfrazado de espiritualidad y permitimos ese místico solamente cuando es inofensivo, sobre todo en la sociedad más amplia. Algo que sea más místico del estilo, estilo horóscopo, que no te va a hacer ningún daño. Tenemos que ser conscientes de nuestra barrera cognitiva que tiende a negar la realidad del maligno en nuestra vida. Nosotros debemos entender que lo que dice el apóstol Pablo es que hay una lucha. Él dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una lucha, punto pacífico, en toda la carta del apóstol Pablo, en toda la Biblia. Hay una lucha y usted debe haber sabido eso. O sea, las cosas no son normales. Estamos nosotros en constante tensión. Y esa es una realidad. Ahora,
Esa lucha, el apóstol Pablo dice, no es contra seres humanos, carne o sangre, como dice el texto. No es contra carne o sangre. ¿Qué son esos seres humanos? Y es interesante porque el apóstol Pablo viene hablando de qué. El capítulo 6 de las relaciones entre padres e hijos, en la relación entre siervos y señores, entre la relación de hombre y mujer, en la relación de las personas en la iglesia. Y es muy interesante que al final de toda esa lista de tensiones que hay entre las distintas personas en la iglesia, las tensiones que hay en el matrimonio, las tensiones que hay en la familia, las tensiones que hay en el trabajo, el apóstol Pablo va y dice, mira, tenemos que fortalecernos porque nuestra lucha no son contra personas, sino contra seres espirituales malignos que gobiernan ese mundo. ¿Contra quién son esos seres? Y el apóstol Pablo va a describir ahí de una forma muy interesante. Si usted vuelve a abrir su Biblia ahí en el capítulo 6, va a ver esa lista, ¿cierto? Deja abierto ahí Efesios 6, que el apóstol Pablo menciona. Nuestra capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque el apóstol Pablo simplemente no dijo que nuestra lucha es contra el demonio. Y puso toda esa serie de palabras. Esa serie de palabras son muy reveladoras. Él dice, es contra los principados y contra las potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas. Y las palabras que el apóstol Pablo utiliza, especialmente esa tercera palabra, él utiliza solamente acá el cosmocrator, aquel que gobierna el mundo. Es un epíteto de Satanás en las Escrituras, el que gobierna el mundo de las tinieblas. Y más adelante él dice, ellos son esa fuerza espiritual del mal. 4 expresiones distintas para hablar sobre el enemigo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos entender? Primeramente, él quiere mostrar que esas fuerzas poseen un alto poder, altísimo poder y dominio. Y si tienen poder, nos afecta a todos. Además, alta organización o una organización sofisticada. Eso es lo que significa esa idea de cosmocrator, ¿no? Un gobernante que tiene poder, que gobierna por sobre y que tiene un dominio imponente. Y ese dominio imponente, en las palabras del apóstol Pablo, es utilizado también en términos que apuntan hacia ese dominio militar, que gobierna, que tiene huestes, ejércitos bajo su control. Y más, no solamente tiene un alto poder y fuerza militar, pero también tiene una agenda completamente maligna. Y él repite aquí en 2 ocasiones la malignidad de las intenciones y de la agenda de ese poder del enemigo. Y antes había puesto incluso la indicación de que nosotros tenemos que estar firmes contra las artimañas, mostrando que la forma como esos poderes malignos actúan no son de formas transparentes, directas y honestas, sino que ardilosas. Y no solamente eso, estos seres son seres espirituales, no son seres materiales, son seres malignos que actúan en un mundo espiritual que están más allá del alcance de nuestra visión y que obviamente están más allá de nuestro alcance físico de control y de dominio. Entonces estamos hablando aquí de un problema muy interesante, porque lo que el apóstol nos quiere enseñar acá es que nosotros definitivamente no podemos ser ingenuos ante la realidad de la existencia del enemigo, porque el enemigo no está jugando. Él no tiene poco poder y él no es así como ese diablito que vemos en los monitos. Y la tentación humana contemporánea de disminuir la realidad de Satanás
es problemática. No queremos ir al otro extremo y crear aquí una dualidad donde Dios y el diablo están en el mismo stand. No, no. Dios no está en el mismo nivel del Satanás. Dios está obviamente por encima y gobierna por sobre todo. El problema es que nosotros tampoco estamos al nivel de Satanás, pero estamos abajo. Y si usted ha leído Apocalipsis, usted sabe, está la novia o la mujer embarazada y está el dragón y la serpiente. ¿Quién es más fuerte? Claramente el dragón y la serpiente, no la mujer embarazada. Pero tenemos a una fuerza que es superior al dragón. Pero tenemos que ser conscientes de que esa realidad es la realidad en la que vivimos. No podemos nosotros ser ingenuos y no podemos ser cobardes. Aquí les dejo una recomendación de lectura, que es el libro de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino. Tienen que leerlo. Busquen ahí en internet. No ahora. Búsquenlo después. Fantástica, fantástica lectura. Es algo que te va a dejar asustado. Ahí nomás se dejo. Y es importante que nosotros recordemos también las palabras que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:11, tratando de un problema doméstico de la iglesia, de disciplina y todo el tema. Y él dijo, no, tenemos que arreglar eso bien. ¿Por qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En un contexto de problema común y corriente, el apóstol Pablo dijo, tenemos que hacer eso porque tenemos que ser vivos. No podemos ser ingenuos. Ahora, no solamente ese mundo existe, pero es nuestro deber, según la palabra, hacer resistencia. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que sí, ese mundo existe y nosotros estamos bajo ataque. No es que eso está ahí, pero no me hace relación. Como uno de repente se imagina, hay guerras en el mundo, pero no aquí en mi ciudad, así que estamos tranquilos. No, no es el caso. Hay una guerra y la guerra es acá. Estamos bajo ataque. Eso es lo que dice versículos de 10 a 14. La palabra de Pablo aquí demuestra urgencia. Hay urgencia en las palabras militares que él ocupa. Y su instrucción acá es decir, oye, pongámonos vivos. Pónganse fuertes. No es para que por las moscas llegara a pasar que el enemigo te atacara, ya estarían preparados. No es eso. Lo que él está diciendo no es si te ataca el enemigo, sino que cuándo. Porque no es así como una eventualidad, sino que un hecho. Estamos bajo ataque. Y ustedes saben que cuando una ciudad está bajo ataque, ella está en alerta máximo a todo momento. Y eso es el llamado del apóstol Pablo, para que estemos alerta. La armadura, ojo con eso, la armadura solo se viste cuando hay que ir al campo de batalla. La armadura solo se viste cuando hay que ir al campo de batalla. Cuando el soldado viste su chaleco antibalas, cuando el carabinero viste su chaleco antibalas, no es porque va a pasear, sino que porque va a luchar. Y porque sabe que en ese contexto se reciben balazos. Y eso es lo que el apóstol quiere que entendamos, ¿cierto? Pero él dice que nosotros debemos prepararnos. Y quizás más de uno se va a asustar. Y quizás más de uno dice, ay pastor, ¿sabe que yo tengo miedo del diablo? Está bien que debe ser consciente de sus poderes. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice. Debemos fortalecernos, pero no con nuestra propia fuerza, sino que con la fuerza que Dios da. Y es muy interesante la construcción del versículo 10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pablo utiliza 3 expresiones acá para hablar del poder. Fortalécense con el gran poder que el Señor, aquí la expresión en el NBI quedó así como gran poder, pero fortalezcanse en la fuerza de su poder. Esa es la traducción más literal de ese versículo. Fortalezcanse en la fuerza del poder del Señor. Y es como una tríplice énfasis en la fuerza.
Y él utiliza distintas palabras, 3 palabras distintas para hacer esa referencia. Lo que debemos entender es que debemos nosotros hacernos más fuertes, o más bien, con el término que ocupa el apóstol Pablo, ser hechos más fuertes por Dios. Y eso presume, si tengo que hacerme más fuerte, presume que hoy por hoy, soy débil. Y ese es el gran error del cristiano promedio, de pensar que estás protegido. Usted sabe, nosotros vivimos en Valparaíso. ¿Usted deja su auto de cualquier modo, en cualquier calle? No. Y la persona que es confiada y que lo hace, y usted lo ve, ¿qué le va a decir? Estúpido. Si te robaron es culpa tuya. ¿Por qué? Porque acá en esa ciudad no se deja el auto así, con la billetera a vista. No es así que se vive acá. Hay que ser vivo. Hay que reconocer una realidad y una debilidad y por lo tanto protegerse. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Si él dice que debemos fortalecernos en el Señor, él dice que estamos nosotros en nosotros mismos débiles y frágiles a los ataques del enemigo. Eso es verdad. Pero también dice que hay en el Señor fuerza para hacernos fuertes frente a eso. Y fortalecerse en el Señor y en la fuerza de su poder muestra el gran poder que Dios dispone. El poder con que Dios nos fortalece, ojo con eso, es superior, es fuerte lo suficiente como para hacer frente y derrotar todos los ataques de Satanás. Pero a veces, solamente a veces nosotros creemos que, no, sí, yo con eso sí puedo. No, no puede. Reconozca su debilidad y reconozca que estamos bajo ataque. Y reconozca si andas por la vida como un gil ahí, no pasa nada, te va a pasar. Porque una cosa que Satanás no es tonto. Tontos somos nosotros muchas veces. Él no. Jesucristo nos exhorta, y el apóstol Pablo repite eso, a que nosotros no tomemos por tonto al enemigo. Porque si el enemigo trató de tentar a Jesucristo, Jesucristo mismo, ¿qué cree que va a pasar contigo? El mismísimo Dios encarnado estuvo ahí siendo tentado. ¿Qué cree que Satanás hace con nosotros? Ay, no, es que soy reformado. Tenemos entonces que fortalecernos, y esa expresión del apóstol Pablo muestra que es una necesidad constante, no es puntual. La batalla está a todo tiempo. Y el apóstol Pablo nos insta a vestir la armadura. Aquí la idea es de revestir, de poner algo por encima, de protección, vestirnos de Dios, vestirnos de Dios. Protegernos, y sabemos bastante bien qué es lo que es proteger, lo que es importante. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, los que tienen celular y se les costó muy caro, ponen una protección, ¿sí o no? No para que se vea bonito, a veces se ve peor, se ve más feo, pero está más seguro. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué yo hago eso con el celular y no hago eso con mi vida? Eso es lo que dice el apóstol Pablo: vístanse de la armadura, protejan, revestir en la idea de tomar la protección de Dios. El apóstol Pablo repite 2 veces. Él dice en los versículos repetidos hay 11 y 13. Él dice: pongan toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Y por qué enfatiza la totalidad de la armadura de Dios? Porque una armadura parcial es un gran peligro. Un gran peligro porque te pasa la sensación de que estás protegido, pero tiene una puerta abierta. Y por ahí se meten los ladrones. Y uno dice: no, pero si yo estaba seguro, cerré casi todas las puertas. No sirve. Si yo no cierro todo, si yo no protejo todo, va a ser peor. Por lo tanto, debemos ser conscientes de eso. La sensación de protección puede servirnos como algo totalmente destructivo, porque quedamos tranquilos cuando no debiéramos. Y más bien, el apóstol Pablo enfatiza que debemos nosotros resistir, hacer frente, para no retroceder ni un solo milímetro y resistir hasta el final. Porque los ataques vendrán.
La lucha vendrá, la tensión vendrá, la tentación estará. Las mentiras, los engaños, las palabras, las ideas, las opresiones del enemigo estarán. No solamente en nosotros, contra la comunidad en la cual vivimos, contra la ciudad en la cual estamos. La lucha está. Pero tenemos que entender que debemos resistir y tenemos en Dios fuerza para resistir hasta el final. Porque sus ataques pueden ser sutiles e engañosos, pero pueden ser también bastante violentos. De manera que no podemos ser blandos. No podemos ser blanditos. En una batalla, quien anda despistado, quien anda desprotegido, se lleva un balazo. Y yo no puedo andar así. Porque andar así es una invitación al enemigo. Le estoy haciendo un favor. Y es tan terrible lo que el apóstol Pablo dice, es que cuando nosotros no estamos bien protegidos, estamos ayudando al enemigo a destruir a nosotros mismos. Y usted puede poner la culpa en quien quiera, pero parte de esa culpa también es suya si no estás bien protegido. Debemos nosotros abrazar la obligación de ser firmes. Si estamos en una batalla, tenemos que ser fuertes, porque nuestra familia está siendo atacada, nuestra vida está siendo atacada, nuestra ciudad está siendo atacada. Y yo no puedo pasar por la vida como si eso no fuera conmigo, como que si no fuera mi problema, como si yo fuera una simple víctima en todo eso. No eres la víctima de toda la situación. No, tenemos que entender que estamos en batalla y que tú eres un combatiente y que tienes que estar preparado. Dios ha dispuesto las herramientas. Dios te ha exhortado con relación a la situación. Jesucristo mismo dijo: en el mundo seremos afligidos, en el mundo nos odiarán, en el mundo nos rechazarán, el enemigo perseguirá a la iglesia. Se lee el Apocalipsis, ¿qué es lo que se muestra ahí? La iglesia siendo perseguida. Uno piensa que eso es una realidad distópica en algún lugar en el futuro, o solo pasa allá en algunos países, en la ventana 440, donde se persiguen los cristianos. Aquí en Chilito estamos bien, estoy protegido, no me pasa nada. Esa falsa sensación de seguridad es lo que Satanás utiliza para destruirnos desde adentro. No podemos ser blandos, tenemos que ser fuertes. Y el Señor insiste que vestamos su armadura. ¿Qué armadura es esa? Y es muy interesante, porque si nosotros pensamos en cómo enfrentamos un enemigo tan complejo, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las oraciones correctas, pastor, que yo tengo que hacer en mi casa? ¿Cuál es el tipo del aceite que tengo que pasar a los dinteles de la puerta para ahuyentar los espíritus? ¿Cuáles son los mantras que tengo que repetir? La música que tengo que poner. ¿En qué salmo tengo que dejarla abierta la Biblia sobre la mesa? Nosotros tenemos una matriz muy animista y nos gusta todo ese místico así. Pensamos que así se lucha. Si yo hago ciertos rituales, Satanás va a decir: uy, ahora no puede entrar en esa casa, mira, tiene la Biblia abierta. Y tú no sabías nada, de repente fue idea de él, para que tú te creas ahí como protegido. Falsa protección. ¿Cuál es la armadura verdadera? Y lo más interesante es que el apóstol Pablo no nos hace una lista de cosas así como raras, difíciles, imposibles. Como que entrar para los fusileros navales de Estados Unidos, que hacen toda esa prueba dificilísima ahí que uno ve en las películas, que de hecho hacen todos los países, pero solamente ellos hacen las películas de eso, ¿no? Y nosotros pensamos que es solo allá, pero bueno, también no digo todos los países, pero dejémoslo ahí. El punto es, sí, imaginamos algo muy difícil. ¿Por qué el apóstol Pablo pone acá? Él obviamente utiliza la descripción de un soldado romano. Y hermanos, piensa por un instante. Tenemos al apóstol Pablo escribiendo ese texto desde una cárcel romana. Y él está diciendo: hermanos, nuestros enemigos no son gente de carne y hueso. Y él podía hacer así como: no son ellos, pero que actúan por medio de ellos. Pero no son ellos. Desde la cárcel, él describe a ese soldado, esa armadura, de forma metafórica, obviamente.
¿Y qué es lo que dice? Primeramente, esa armadura es compuesta del cinturón, el cinturón de la verdad. Cinturón era lo que daba destreza. ¿Por qué? Porque ellos no andaban con pantalones como nosotros, sino que con esos vestimentas así como medio sueltos. Cuando uno se ponía el cinturón, era como que para correr, para tener agilidad, para tener seguridad en sus movimientos. Y eso es, ese cinturón, lo que te da movilidad es la verdad. La verdad, el hecho de ser veraz, de ser honesto, de ser transparente, de ser confiable. Porque en contraste con las mentiras que Satanás trata de meter, el Señor dice que para que podamos vivir en esa vida, tenemos que ser apegados a la verdad, a la honestidad. Y ahí vemos cómo Satanás se mete en nuestras vidas con las pequeñas mentiras que soltamos sobre nosotros y sobre otros. Debemos nosotros ser siempre listos para actuar con honestidad, con veracidad. También Él dice que tiene que poner la coraza de la justicia. Coraza era algo que protegía los órganos vitales, tanto en el pecho como en las espaldas, una especie de chaleco salvavidas. Algo muy importante en la batalla, que te va a proteger las partes más importantes. ¿Qué es lo que protegía las partes más importantes acá? La justicia. Y es fantástico porque aquí Él utiliza el contraste entre la malicia de Satanás y la justicia del creyente. Es decir, cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando nosotros estamos viviendo dentro de lo que Dios manda, Satanás no tendrá de qué acusarnos. Y es así que se lucha esa batalla. No es haciendo algo místico, sino cuando uno ve la lista de que algo bien básico, decir la verdad, hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda. Obviamente esa justicia, Él no hace referencia solamente a la justicia divina que fue conquistada en Cristo, que por la fe obtenemos y disfrutamos, pero también habla de la justicia de aquel que hace lo correcto, de que vive en obediencia, de las dos cosas. Lo que Él quiere decir es que si nosotros hacemos lo correcto, no tenemos por qué temer al acusador, porque ese es su nombre, acusador. Y en Romanos 8:23 Él dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Es Dios el que los justifica. Y una de las maneras que Satanás más nos ataca es por la culpa. Es por el pasado que ya fue perdonado, que ya fue pagado, que ya fue limpiado, pero que nos siguen acusando. Y el Gil que no lee la Biblia, que se olvidó de que el Señor te había perdonado, sigue sufriendo por ataques mentirosos y engañosos como ese. Por lo tanto, debemos nosotros también entender que si hacemos lo correcto, no tendremos que temer. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana pasada con relación a las autoridades civiles? Se aplica también a Satanás. Si yo no estoy infringiendo la ley, no tengo por qué temer la autoridad. Y esa es una forma también que el apóstol Pablo aplica eso acá. También él indica aquí que debemos vestir los calzados de la proclamación del evangelio. Esa parte es como medio rara porque ellos andaban pata pelada. ¿Cómo era el tema, no? Sabemos que los calzados, que no son tan interesantes como nuestros días, servían para los soldados para llegar a distancias más largas con seguridad y sobre todo el campo de batalla, que podía ser ambientes bien complicados, territorios desnivelados y todo el tema. Pero, ¿qué es lo que significaban los calzados para los soldados? No solamente seguridad en el avance, pero también significaba el alcance del dominio del ejército. ¿Por qué? Porque donde pise el pie del soldado, ha llegado el imperio ahí. Hemos visto eso ahora, Rusia-Ucrania. ¿Dónde están los soldados de Rusia? ¿Ellos están con el pie en Kiev? No. Todavía no llegan ahí. Pero cuando los soldados lleguen ahí, cuando pisen sus pies en esa ciudad, el dominio de aquella nación estará hasta ahí. Es simbólico. También es simbólico porque el apóstol Pablo está diciendo eso dentro del contexto del cual él también escribió eso anteriormente. En Romanos, cuando dice, citando el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿De dónde sacó la correlación entre pies y el anuncio? Si el anuncio con la boca. ¿Por qué los pies son hermosos? Porque cuando el ejército ganaba una batalla, enviaba un soldado que iba corriendo, no había WhatsApp, no había teléfono ni nada, iba corriendo y avisaba y daba la noticia, hemos ganado. Esa es una de las maneras de anunciar
la victoria. Y la Biblia se apropió de esa metáfora, de que la llegada del soldado anunciando las buenas noticias era una forma de representar el avance del evangelio. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener celo y determinación en la proclamación del evangelio de la paz. Esa paz es muy importante en ese capítulo, en ese libro. Porque ¿qué es lo que es el evangelio? El evangelio es el reino de Dios, derrotando el reino del enemigo, trayendo paz a los que estaban separados. El capítulo 2 va a decir, ustedes antes estaban separados, pero ahora han sido pacificados por Cristo. Ese es el evangelio de la paz, de la paz con Dios, de ese mundo perdido con Dios. Y lo más fantástico en todo eso es que el mensaje del evangelio es que Cristo ya derrotó a todos los poderes, a todas las autoridades, a todos los dominios. Ese es el mensaje. Por lo tanto, nosotros debemos tener, como dice el apóstol Pablo, celo y determinación para siempre anunciar que sí estamos en batalla, pero la batalla ya fue ganada por Cristo. Pero hay mucha gente que sigue bajo esclavitud del enemigo. Y nosotros no hemos proclamado el evangelio a ellos. Cuando les negamos el evangelio a una persona que está bajo el dominio de Satanás, ¿no estaríamos nosotros siendo conniventes con ese dominio? Por eso debemos ser siempre abiertos a la proclamación directa del evangelio. Porque hay gente que está sufriendo. Hay familias que están siendo destruidas, vidas que están siendo torturadas por el enemigo. Y nosotros con el evangelio de la paz, guardándonos solamente para nosotros, y eso es lo que nos debemos hacer. Por lo tanto, desbaratamos los intentos del enemigo cuando anunciamos que el enemigo ya ha sido derrotado. Pero también debemos protegernos. Por eso él dice, debemos poner el escudo de la fe. El escudo aquí no era ese escudo. Yo pedí que el ChatGPT me hiciera una imagen, pero no puse acá porque no era fiel. Porque el escudo era un escudo que uno ve en las películas, ¿no? Redondo, así. Usted está tomando flecha con un escudo redondo, no te sirve de mucho. Te protege la cabeza y una parte, pero las piernas, los pies, o de repente sí te hace una vida imposible. No sirve. ¿Qué escudo era ese? Era un escudo que era más bien una puerta, que te cubría de arriba hacia abajo, que tenía un revestimiento de tela y se remojaba esa tela. ¿Por qué? Porque ellos tiraban flechas incendiadas. El objetivo de la flecha incendiada no es como la flecha de las películas que uno ve, así que hace esa nube de flechas, así. Eso solamente es Hollywood. La flecha, ella tenía obviamente dos funciones. La flecha no incendiada era obviamente para atacar, infligir dolor y matar. Pero la flecha incendiada era peor porque tenía la intención no de matar directamente, pero provocar el caos. Porque imagínate que estás ahí. La flecha no te llegó a ti, pero te incendió todo alrededor tuyo. Tu vestimenta. Imagínate que estás con esa armadura y esa armadura empieza a quemar, a incendiarse. ¿Cómo saca esa cuestión? Ahí ya te fuiste a la B. No por la flecha, sino que por el fuego. Imagínate, de repente la gente ya está corriendo dentro del campo de batalla para salvarse del fuego. Lo que Pablo nos muestra acá es que el enemigo utiliza esos dardos inflamados, esas flechas, para provocar el caos, el desorden. Y él dijo acá, utilicen el escudo de la fe para que todo el caos que envíe Satanás quede estancado ahí. No va a pasar. Como dijo Gandalf, no va a pasar. Y es impresionante, no es algo místico, la fe. Cuando nosotros creemos firmemente, con una fe inamovible en Dios, de que Él es quien dijo ser, de que yo soy quien Él dijo que soy, y de que sus palabras son verdaderas, no tengo por qué temer, ni tengo por qué creer en todas esas tonteras que Satanás nos pone por ahí. Y ahí es como el Señor nos protege. Fíjate que la falta de fe es como un escudo corto, que no te protege mucho y deja entrar estos ataques, esos engaños, estos desórdenes. Tenemos que fortalecer nuestra fe, porque es la fe que tenemos en Dios que nos da
el blindaje contra esos ataques. Debemos poner también el casco de la salvación, que era un casco rígido que ponía en la cabeza, obviamente. Y aquí la idea es de vestir la salvación como una identificación de quién somos, como la convicción de que la victoria que tenemos no está en nuestra fuerza, en nuestra lucha, pero ya hemos sido salvados. Y eso nos da valentía. Porque ustedes saben, en un campo de batalla, las acciones y reacciones pueden variar de acuerdo al partido, de acuerdo al juego, de acuerdo a la lucha. Si están ganando, si sienten que están ganando, el ejército se va con mayor determinación. Estamos haciendo mortal, estamos destruyendo, les estamos aplastando. Y uno se pone más valiente. Pero cuando uno siente que está perdiendo, son los 20 del primer tiempo y ya lleva 3-0 y dije, hoy día no va a ser un buen día. ¿Cómo te pones? Es visible tanto en el campo de juego como en el campo de batalla. Los que se sienten perdiendo reaccionan con mayor temor. Lo que el apóstol dice es, nosotros ganaremos porque nuestra victoria ya está conquistada. La certeza de la salvación la vestimos como nuestro casco que muestra quiénes somos. Y eso nos da confianza para avanzar. Muchos creyentes viven y pasan por la vida apremiados de, ¿y si pierdo esa batalla? ¿Y si Satanás destruye mi familia? ¿Y si...? La certeza y la confianza que tenemos en el Señor debe hacernos más valientes, pero guiarnos también a buscar más y más en Él. Y por fin Él dice, debemos poner la espada del Espíritu. Y ese es el único instrumento de ataque aquí. El único instrumento para atacar al enemigo. Y lo más interesante es que es lo mismo que hizo Jesucristo, derrotando a Satanás con las Escrituras. Pero usted sabe leer, Él también sabe. Por lo tanto, no solamente basta con leer, con recitar. Hay que entender, hay que conocer, hay que manejar como una espada. Porque una espada, así como cualquier otra arma, no basta con simplemente tenerla en la mano. Hay que saber qué hacer con ella. Y nosotros fracasamos ahí. Perdemos la batalla ahí. Porque a veces caemos en la trampa de querer atacar sin saber cómo y terminamos en la situación que pasa con muchos que utilizan nuestra propia arma contra nosotros. Debemos dominar las Escrituras y el uso habilidoso de las Escrituras es lo que nos puede dar victoria en esa lucha en muchas ocasiones. Cuando nosotros somos negligentes en la manera como manejamos las Escrituras, negligentes en la manera como nos movemos en ella, nosotros lo que estamos haciendo es dando recurso para el enemigo. Y por fin el apóstol Pablo dice, oren en todo tiempo. Porque la oración no es parte de la armadura. La oración aquí es como que el combustible que va a fortalecer mi fe, el combustible que me va a guiar a la palabra, el combustible que me va a animar y me va a abrir la boca para proclamar el evangelio. Debemos orar en todo tiempo, debemos orar unos por otros. Y es por eso que nosotros nos reunimos durante la semana, para orar unos por otros. Porque hay gente que está dando la batalla y está perdiendo la batalla. Y a veces nosotros dejamos que pierdan la batalla porque la batalla no es conmigo. Y no estamos fortaleciendo otros puntos de acción, la vida de otras familias. Debemos nosotros orar por nosotros, orar unos por otros. Y a veces uno se lamenta de la vida. Y dice, Señor, ¿por qué me pasa eso? Pero pasa porque muchas veces nosotros nunca hemos orado para que el Señor nos diera victoria en esas áreas. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a ser más honesto. Ayúdame a caminar con justicia, con honestidad, con transparencia. Ayúdame a conocer mejor las Escrituras. No hemos pedido al Señor que Él nos fortaleciera y lamentamos porque estamos perdiendo la batalla. El apóstol Pablo insiste en que debemos orar por otros y por Él. Por lo tanto, decida ser fortalecido hoy. Decida ser fortalecido hoy. Nosotros estamos bajo ataque. No seas ingenuo. No piense que no, si eso no es tan así. Es así, sí, y es muy peor. Por lo tanto, no seas ingenuo disfrazando ese materialismo que presume ser inteligente, pero que en realidad es verdadera ignorancia de la realidad. Decida hoy día ser fortalecido en el Señor y recuerda que Cristo ha vencido. Y hemos leído un texto aquí en Colosenses
que dice que Él venció en la cruz. ¿Y qué es lo que hizo en la cruz? Él expuso toda su victoria contra todos esos poderes espirituales. Él venció y desfiló su victoria en la cruz. Por lo tanto, fortalézcase la certeza de que hemos ganado la batalla, pero todavía la guerra todavía no termina. Estamos ahí lidiando todos los días con las mentiras que Satanás pone en nuestras vidas. Quizás usted se va a preguntar, pero pastor, ¿el enemigo puede poseer un creyente? No puede poseer un creyente, pero le puede oprimir, le puede plantar ideas, le puede hacer la vida imposible. Ahora, al no creyente sí lo posee, como posee las estructuras de gobierno, como posee las estructuras económicas. Utilizan los imperios del mundo para hacer mal en el mundo. Pero la certeza que tenemos es que Cristo derrotó a todos esos poderes. Y por medio de su iglesia es que Cristo triunfa en ese mundo. Cultiva, por lo tanto, una vida cerca del Señor, lleno del Espíritu. Una vida en comunidad. Porque, hermanos, entienda eso. Así como los animales, si usted anda solito por ahí, los predadores te atacarán con mayor facilidad. Acérquese de gente que camina con Jesús y que ama a Jesús y que te protege unos a otros de no caer en las tentaciones, en las trampas, en las mentiras, en los engaños. Y es así lo que nosotros debemos hacer. Lo que no se plancha, o lo que no se planta no se cosecha. Lo que no se riega no crece. Y si yo no soy intencional en fortalecerme contra los ataques del enemigo, le estaré haciéndole un favor. No le hagas ese favor. Vamos a orar.